¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Conferencia número 9. ¿Dios hizo al diablo? Si Dios aborrece el mal, ¿por qué hizo al diablo? Y la respuesta que podemos dar a esta pregunta es: Dios no hizo al diablo. Dios lo que hizo fue a Luzbel. Luzbel era un ángel bueno, querubín protector, hermoso, muy bendecido de Dios, lleno de sabiduría, lleno de hermosura, pero él se convirtió en Satanás. Dios no hizo al diablo, Luzbel se convirtió en Satanás. De igual modo, vemos que Cristo quiso hacer de Judas un apóstol, pero él decidió convertirse en el hijo de perdición, del que las escrituras hablaban. En la presencia de Dios, presciencia es un atributo de Dios que consiste en conocer personas y circunstancias antes de que existan u ocurran. Y en esta presciencia está escrito en la palabra que el Mesías, el Cristo de Dios, sería traicionado por el hombre de su paz, el que metía su pan con él en su plato, levantaría contra él su carcañar. Dios lo sabía, Cristo lo sabía, pero en ese libre albedrío que Dios concede al hombre, Dios permite al hombre seguir su decisión, seguir su camino, porque de otra manera Dios no nos hubiera hecho a su imagen, porque lo que hubiera hecho Dios serían robots. Pero como Dios nos dio la capacidad de tomar decisiones y de elegir, bueno, Dios sabía desde antes de la fundación del mundo quiénes se salvarían y quiénes no, y de entre esos que no se salvarían, a qué grado llegarían con su maldad, como ocurrió tanto con Satanás, que era Luzbel, como con Judas, que era apóstol y que terminó convirtiéndose en hijo de perdición. Repetimos, Dios no los hizo malos, ellos decidieron hacerse malos. Cristo mismo fue quien eligió a Judas para que fuera un apóstol, ¿cierto? Pero él decidió poco a poco convertirse en el hijo de perdición, aquel por quien el Hijo del Hombre terminó siendo entregado. Igual, dijimos, Dios eligió a Luzbel, que significa luz bella, luz hermosa, para que fuera un querubín protector grande, que dirigiera la alabanza para Dios, pero él decidió convertirse en Satanás. Pregunta, ¿Dios lo sabe todo? Sí. Dios sabía que ellos, tanto Judas como Luzbel, se iban a corromper. Y está escrito que así ocurriría. ¿Cómo se llama el atributo de Dios por el cual Él sabe las cosas que van a ocurrir antes que acontezcan? Presciencia.
Y así como Dios sabía quiénes se perderían y a qué grado se perderían, Dios también sabía los que serían salvos. Y a estos que Dios sabía en su presciencia, antes de la fundación del mundo, que serían salvos, Dios los escondió en Cristo, lo que se llama los predestinó. Y esto ocurrió antes de la fundación del mundo. Pregunta: ¿falló Cristo al elegir a Judas? ¿Se le salió Judas de control? ¿Cristo no sabía en algún momento las cosas que andaba haciendo Judas? Todo lo sabía. ¿Sabía acaso Cristo que Judas le andaba alborotando el gallinero? Claro, él sabía todo lo que Judas y cada uno de sus discípulos y cada uno de los seres humanos hacemos y a dónde se conducía. Pregunta: ¿trató Cristo de reconvenir a Judas y de hacerlo recapacitar? Sí. ¿Fue amoroso con él? ¿Fue tierno con él? ¿Fue paciente con él? Sí. Bueno, fue tan tierno que hasta Judas metía su pan en el plato del maestro. Le dio tanta confianza que lo convirtió en su tesorero. Era Judas, de hecho, el hombre de paz de Jesús. ¿Por qué? Porque él era el tesorero, el que guardaba las ofrendas. Y la presencia de Dios apuntaba cómo Judas se corrompería, cómo Judas terminaría por vender a Cristo por 30 monedas de plata. Todo estaba escrito. ¿Hubo algún poder divino que pudiera convencer para que Judas se arrepintiera de su error? No. ¿Por qué? Porque Dios le concedió al hombre ser a su imagen, y la imagen de Dios incluye la toma de decisiones, el ser capaces de hacer nuestras propias elecciones. Y podemos darnos cuenta que Dios no predestinó a Judas para perdición, porque de hecho Cristo lo llamó como un apóstol. Fue su propia elección, la elección de Judas, la que lo perdió. Dicho de otra manera, fue su propia falta de arrepentimiento. Entre los atributos de Dios que Él comparte con los hombres, Dios, cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios nos dio la capacidad, dijimos, ¿de qué? De elegir, de tomar decisiones, de arrepentirnos, de creer o de no arrepentirnos y no creer. Es más, nos dio hasta la capacidad de elegir a quién creer. ¿Y cuántos andan siguiendo a falsos maestros? Falsos maestros con un poder engañoso, que tiran la gente, la hacen vomitar, la hacen revolcarse, abusan económicamente de ellos, los hacen traer sus escrituras, las facturas de sus autos como una ofrenda a Dios, para ellos poderse comprar su jet, su helicóptero. Y no vemos a Cristo de esta manera. A Cristo, ¿cómo lo vimos que se transportaba? Caminando en la mayoría del tiempo, y solo en una ocasión, para que se cumpliese la escritura, entró montado a Jerusalén en un pollino que ni siquiera era suyo, era prestado. Tan es así que Dios nos ha dado la capacidad de elegir, que vemos
que a los que no recibieron el amor a la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ok, ¿no quieres ofrendar? No ofrendes. Allá hay maestros que te dicen que no estamos bajo el Antiguo Testamento y que tú puedes darle a Dios limosnas. Para ti Dios es un limosnero, dale limosnas. Y hay falsos maestros que le dicen, este es tu Dios al yeso. Y ahí está la gente poniéndole veladoras y cantándole rezos. Hay falsos maestros para todo. Hay falsos maestros para el yoga, hay falsos maestros para el kundalini, hay falsos maestros para lo que la gente quiera. La gente tiene la capacidad concedida por Dios de elegir a quién creer y qué creer y a qué grado comprometerse. Y de esa manera Dios nos libra a los que lo hemos elegido a Él como el Dios verdadero, como nuestro Padre, como el Dios al que serviremos, de que haya entre nosotros falsos cristianos que nos estén tentando, sonsacando, distrayendo, para arrastrarnos con ellos tras sus concupiscencias y tras sus falsos maestros. Ellos siguen la mundanalidad, ellos siguen la sensorialidad y se fueron y nos dejaron por fin en paz después de un tiempo de estarnos distrayendo. Y en la presencia de Dios está escrito, está contemplado. Si usted estudia la Biblia, se va a dar cuenta que vendrían estos tiempos de apostasía como una señal antes de la segunda venida de Cristo, en que la gente no soportaría la sana doctrina y inclinarían su oído a falsas enseñanzas de falsos maestros que le predicarían a la gente las cosas que a la gente le gustaran, las cosas que las personas querían oír. Y en lugar de compartir arrepentimiento, en lugar de predicar y enseñar el arrepentimiento, enseñan psicología en el púlpito, enseñan humanismo, enseñan metafísica, declaración positiva, enseñan materialismo, que la bendición tiene que venir acompañada de posesiones materiales, te cuentan el banco, y enseñan falsa espiritualidad. La gente se vomita y dicen eso es liberación. La gente pierde la conciencia y dicen el Espíritu Santo lo llenó. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia es la lámpara que nos permite discernir, distinguir entre lo verdadero y lo falso. Entonces, ni Luzbel, ni Judas Iscariote, ni ninguno de los que se lleguen a perder quisieron arrepentirse. Dios no los predestinó para perdición. Dios les dio la misma oportunidad a unos y a otros, pero a aquellos no les aprovechó oír la palabra porque no la acompañaron de fe y no quisieron arrepentirse, no quisieron obedecerla. Y Dios sabía quiénes iban a convertirse y quiénes no. Por eso, a los que Dios sabía que sí íbamos a creer y que sí nos íbamos a arrepentir, Dios nos escondió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dios prescribió las cosas que ocurrirían para que cuando ocurrieran dieran sustancia a nuestra fe y cobrara ánimo nuestro corazón y dijéramos, es cierto, está escrito. Esas cosas que están ocurriendo están escritas en la Biblia. Hay gente que dicen vamos a orar
para que se componga el mundo. Vamos a orar contra la delincuencia, vamos a orar contra la violencia, vamos a orar contra los temblores, vamos a orar contra las epidemias. Pregunta: ¿Dios va a responder esas oraciones? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Porque está escrito que estas cosas tendrían que ocurrir al final de los tiempos. Entonces, no hay que enseñarle a la gente que todo lo que pidan en su voluntad de ellos va a ser hecho. Va a ser hecho todo lo que pidamos en la voluntad de Dios, conforme a lo que está escrito en su palabra. Entonces, lo que debemos predicar es arrepentimiento y no contra temblores. Lo que debemos predicar es arrepentimiento y no contra COVID. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque mucha gente se va a morir, y lo mejor es que se arrepientan y que se pongan a cuentas con Dios. Y si no quieren, bueno, Dios sabía quiénes querrían y Dios sabía quiénes no querrían. Pero los que quisimos, el Señor nos manda a predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Entonces nosotros estamos aquí para predicar el evangelio del reino de Dios, no el evangelio de la prosperidad, no el evangelio de se van a acabar tus problemas, no el evangelio de ven para que sientas bonito, sino el evangelio del reino de Dios, el arrepentimiento, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando ocurren las cosas que Dios prescribió, se afirman nuestros corazones en la fe y nos damos cuenta de qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la segunda venida de Cristo, en dónde estamos parados, a dónde vamos y qué cosas están por ocurrir. ¿Van a bajar los precios? ¿Va a ocurrir desempleo? ¿Los enemigos del hombre quiénes serán? Y tú quieres que tu familia, todos te quieran, todos sean amorosos, responsables. Si está escrito, los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué está escrito? ¿Para que tú sigas creyendo a tu forma? ¿Para que tú sigas creyendo como los falsos maestros? ¿O para que tú seas fuerte? Para que tú seas fuerte. Dice la Biblia: habrán dos juntos, y uno será levantado y el otro será dejado. Entonces tú y yo fuimos salvos, fuimos predestinados por Dios para creer en lo que la Biblia dice, no lo que las religiones dicen, no lo que los falsos maestros dicen. En Juan capítulo 17, verso 12, si quieren anotar, Juan 17, verso 12, dice de esta manera: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, dice Cristo que Él no pierde a ninguno de los que Dios le dio. ¿Cuándo nos dio Dios con Cristo? Antes de la fundación del mundo. No es cuando creímos. Creímos porque Dios nos había predestinado para ello. Dios sabía que habíamos de creer y Dios nos preservó. ¿Me escucha? De alguna manera, nosotros también provenimos de una familia como Abraham, idólatra. Nosotros también hacíamos rezos, y nosotros también nos emborrachábamos, y nosotros también pecábamos de diversas formas, unos de una manera, otros de otra. Todos nos desviamos, todos nos descarriamos, todos, ninguno hicimos lo bueno. No había uno de nosotros que buscara a Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, cuando llegó el tiempo señalado por Él para nuestra salvación, abrió nuestro entendimiento y entonces confesamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador.
¿empezamos en ese momento a estar en Cristo o ya estábamos en Cristo? Ya estábamos en Cristo. Antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había escondido con Cristo en Dios. Nos preservó. Solamente cuando llegó el momento, escapamos de nuestra tierra y de nuestra parentela. Pero no es fácil. Para Abraham tampoco fue fácil dejar las costumbres de su familia. Para Abraham tampoco fue fácil superar los ataques, como dice Cristo. Los enemigos del hombre, ¿quiénes serán? Los de su propia casa. Pero los que perseveren hasta el fin, dice, serán salvos. ¿Y perseverar en qué? En seguir a Dios. Todo el tiempo le estoy diciendo, vengan, acompáñenme, vamos, miren, vamos a escuchar. Es bueno, y no es de ellos la fe, pero yo estoy aquí. El Señor me da una promesa: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No por estarlos esperando a ellos me voy a perder yo. No por estar lavando trastes me voy a perder yo. No por estar preparando comida me voy a perder yo. Casualmente a ellos se les ocurre justamente el día y la hora decirme: tienes que convivir con nosotros y tú tienes que tomar una decisión, porque esta es la capacidad que Dios nos dio. ¿Preferir a quién? A Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Este es el sello del que está escondido con Cristo en Dios. No es algo que tenga mucha explicación, es algo más bien irracional porque es espiritual. Pero yo no me siento a gusto cuando falto a la iglesia. Yo no me siento a gusto cuando dejo a Dios con la mesa puesta. Y no es igual el recalentado por internet que estar en la iglesia en el momento en el que Dios derrama su aceite desde la cabeza hasta el borde de los vestidos sobre toda la congregación. Entonces, notamos que es un asunto de paternidad. ¿Por qué les digo que es un asunto de paternidad? Porque nuestro Padre, ¿quién es? Y el de los que se pierden, ¿cómo se llama a Judas? ¿El hijo de qué? De perdición. Es un asunto de paternidad. ¿Quiénes son los que se pierden? Los hijos de su padre el diablo, los que las obras de su padre el diablo quieren hacer. Y si te fijas, eso es lo que hacen: mienten, roban, acusan, tientan, sonsacan, engañan, defraudan. Las obras de su padre el diablo quieren hacer. En cambio, con los hijos de Dios, todo el tiempo el Espíritu Santo nos está redarguyendo: no mientas, no des falso testimonio, no hagas chisme, no te metas en problemas, vámonos de aquí, dile que no, vámonos a la iglesia, vamos a hacer nuestra oración, mejor vamos a orar. ¿Saben de lo que estoy hablando? El Espíritu nos atrae al Padre, a nuestro Padre. En contraste, dijimos que Dios dio a los hijos de Dios a Cristo. Dice: a los que tú me diste, dice Cristo al Padre, yo los guardé. Entonces, los hijos de Dios están escondidos en Cristo. Ahora, la pregunta es: ¿cuándo nos dio el Padre con Cristo? ¿Quién me dice cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento nos dio el Padre con Cristo? Antes de la fundación del mundo. Lo dijimos, ¿no? ¿Cómo nos guarda Cristo? Con su gracia. Vamos a guardar esta palabra, gracia, para examinarla en un momento. ¿Cómo nos guarda Cristo? Con su gracia. Por lo pronto, sigamos examinando el asunto de Judas y comparémoslo con Pedro. Judas, por un lado, vende al maestro por 30 monedas de plata y con un beso lo entrega. Y Pedro lo niega 3 veces y la tercera maldice
para que crean que él no era de los que andaban con Jesús. Ambos experimentaron situaciones muy parecidas. Judas era hijo de perdición, Pedro era hijo de Dios. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que aún los hijos de Dios no estamos exentos de tomar una mala decisión, es decir, de pecar. Pero la diferencia entre el hijo del diablo y el hijo de Dios es que el hijo de Dios no se queda estacionado en el pecado, no practica el pecado. En cambio, el hijo de perdición, ese va de mal en peor. Ambos pecaron, pero ¿qué hizo cada uno con su culpa? Uno fue y se ahorcó. ¿Quién fue? Judas. Y el otro se deprimió y se autodescalificó de tal manera que se fue de nuevo a pescar. Pero no pensó en suicidarse. El Hijo de Dios es preservado por la gracia de Cristo. ¿Se acuerdan que les dije, vamos a guardar esta palabra para examinarla en un momento? ¿Qué es lo que guardó a Pedro en su depresión? La gracia, la gracia. Tú y yo podemos cometer errores, pero la gracia nos va a preservar de una tontería mayor e irreversible. Si la gracia hubiera guardado a Judas, Judas no se suicida. Pero la gracia no lo guardó. ¿Por qué? Porque él mismo así lo decidió. Quiero que por favor lo tengamos en cuenta. ¿Sale? ¿Qué es entonces lo que guardó a Pedro para que la depresión no lo llevara al suicidio? La gracia de Cristo. La provisión de Cristo para nuestra salvación, para nuestra preservación, es la gracia. ¿Vamos bien hasta aquí? En primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14, dice así: escuche, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Aquí vemos la aportación de cada una de las personas de la Trinidad para nuestra salvación. ¿Qué aporta el Hijo? Gracia. ¿Qué aporta el Padre? Amor. ¿Y qué aporta el Espíritu Santo? Comunión. Aquí vemos a las tres personas de la Trinidad aportando para nuestra salvación. Y la gracia nos preserva. La gracia de Cristo nos preserva. Las tres personas que conforman la Trinidad actúan en conjunto para nuestra salvación. El Hijo proporciona la gracia, el Padre proporciona el amor y el Espíritu Santo brinda comunión. Si Dios no quiere que ninguno peque, ¿por qué no simplemente elimina al diablo y ya? Si todo lo que pidamos en oración creyendo Dios nos lo da, ¿por qué no oramos para que el diablo se convierta y se acaban los problemas? ¿Por qué dejó Dios en medio del huerto del Edén el árbol del fruto prohibido? ¿No fue una irresponsabilidad de Dios dejarlo ahí sabiendo que era peligroso? Si Dios no nos deja ser tentados más de lo que podamos soportar, ¿por qué dejó que la serpiente engañara a Eva? ¿No les parecen preguntas difíciles?
No se hubiera acabado el problema y todos felices si simplemente Dios no permite al diablo. ¿Pero por qué lo permitió? Sencillo, porque Dios no quiere que lo obedezcamos por imposición, como robots. Dios quiere que lo obedezcamos por elección. Dios no quiere obligarnos a ser buenos. Dios quiere que haya convicción en nosotros para ser buenos. Y al dejar Dios el árbol en medio del huerto y a Satanás en el árbol, pero al haberle Dios indicado al hombre: no comas del fruto de ese árbol, porque el día que de él comas ciertamente morirás, descubrimos muchas cosas. Descubrimos que al hacernos Dios a su imagen y semejanza, nos hizo realmente a su imagen y semejanza en el sentido de tomar decisiones. Pero también descubrimos en la advertencia que Dios hizo: el día que de él comas ciertamente morirás, que Dios es justo, que Dios cumple su palabra, y que aunque Dios es amor, Dios no tiene favoritismo. Y entonces lo que el hombre siembra, eso también segará. Y si no quieres que te mientan, no mientas. Y si no quieres que te roben, no robes. Y si no quieres que codicien lo que es tuyo, no codicies lo que es de otros, porque lo que se siembra se cosecha, y Dios no puede ser burlado. Este es el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál? La enseñanza que Dios le había dado a Adán: de todo árbol del huerto puedes comer, menos de este. Los mandamientos de Dios nos privan de algo bueno, no, nos libran de algo muy malo. ¿Por qué? ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que ¿qué? Te vaya bien. Pero si tú estás buscando pretextos o razones para defraudarlos, para irrespetarlos, para mentirles, para desobedecerlos, óyelo, no te va a ir bien. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Yo no estoy diciendo que los obedezcas en todo, porque muchas veces el diablo usa a los familiares para sonsacarnos y sacarnos del camino, para meternos en tentación. Tú tienes la obligación de discernir todo a través de la palabra de Dios, y amarás a Dios más que a tu padre, más que a tu madre. Pero eso no significa que le faltes al respeto, ni que lo abandones, ni que de alguna manera lo defraudes. ¿Me explico? No mentirás. ¿Por qué Dios nos manda no mentir? Porque no nos gusta que nos mientan. Y una semilla de maíz, ¿cuántas semillas de maíz produce? Muchas. Unas 8 mazorcas por un grano de maíz. Y cada mazorca no sé cuántos granos de maíz traiga, pero son muchos. Muchos por uno. Entonces, si no quieres que te mientan, si no quieres que te roben, si no quieres que te traigan en chismes, no traigas en chismes a las personas. Si no quieres que te balconien, no balconies. La respuesta a todas las preguntas difíciles que acabamos de hacernos es muy sencilla: responsabilidad. ¿Cuál fue el error de Adán cuando viene Dios y le pregunta a Adán: ¿qué hiciste? Acusar a Eva, culpar a Eva. ¿Y cuál fue el error de Eva cuando Dios viene y le pregunta: Eva, ¿qué hiciste? Acusar a la serpiente. ¿Por qué? Porque Dios había dicho:
aunque Satanás se vista de ángel de luz, en este caso se vistió de una serpiente amigable que estaba preocupada por Eva, que estaba interesada en su realización y en su desarrollo, no como Dios, que le estaba prohibiendo lo placentero y lo bueno. Eso es lo que la serpiente hizo creer a Eva. Dios le había dado al hombre su palabra. Entonces, todos vamos a ser juzgados conforme a qué? Conforme al Evangelio, conforme a su palabra. Es decir, tú no vas a poder decirle a Dios: es que así me enseñaron mis papás, era la religión de mis padres. No, tienes Biblia. Es que yo nací en una iglesia cristiana donde así se caía la gente y eso era el derramamiento del Espíritu Santo. No, tienes Biblia. Es que yo me acostumbré a dar limosnas y no ofrenda. No, tienes Biblia. Es decir, Dios es justo y no tiene favoritismos. Dios es amor, y el amor de Dios se manifiesta como, ¿quién me dice? ¿Dando a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo es cabeza, entonces Cristo nos va a enseñar todas las cosas. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y no es cosas materiales que Él solamente quiere darme. Principalmente Él quiere darme su palabra para que yo enderece mi camino. Cuando yo empiece a hacer las cosas que son de la voluntad de Dios, las cosas van a comenzar a funcionar. Me dice: las bendiciones me persiguen y me alcanzan. Yo no tengo que hacer nada para que las bendiciones me persigan. Las bendiciones me persiguen y me alcanzan cuando yo busco el reino de Dios y su justicia. ¿No es eso lo que dice? Busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te vendrán por añadidura. Cuando yo me convierta de todo corazón, arrepentimiento, responsabilidad, en lugar de estar culpando a los... ¿Y por qué está tan frío tu matrimonio? Pues es que siempre me trata mal, es que siempre me hace enojar, es que nunca se arregla, es que nunca estamos a tiempo, siempre él está cansado, yo estoy cansada. Siempre hay pretextos para que una hoguera se encienda. Alguien tiene que levantarse cuando se está apagando y poner otro leño ahí, porque si no se va a apagar. Y normalmente lo que hacemos es culpar al otro, no asumir responsabilidad. Y Dios no te va a preguntar qué hizo el otro mal, porque Dios no quiere acusadores. Dios lo que quiere de ti es lo que no encontró en Adán y lo que no encontró en Eva. ¿Quién me dice que es? Responsabilidad. En Ezequiel capítulo 28, versículos del 15 al 19, se nos enseña cómo Luzbel se convirtió en Satanás. ¿Luzbel era malo? No, era un querubín grande, protector, hermoso, vestido de piedras preciosas, que dirigía la alabanza para Dios en el cielo. Dice a partir del verso 15: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. De Job, ¿qué dice la palabra? Que también era varón justo y perfecto. ¿Job se corrompió? No. Bueno, pues así era perfecto también Luzbel. ¿Dios hizo algo malo? Dice la Biblia que todo lo que Dios hizo, lo hizo bien y verificó que fuera bueno. Por lo tanto, si alguien se hizo malo, es porque eligió hacerse malo. Usó mal el libre albedrío. El orgullo lo traicionó. Ahorita lo vamos a ver. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué se halló en Luzbel? Maldad. Es decir, de alguna manera él fue atesorando en su corazón maldad. Dios no lo hizo así.
en él se halló maldad. Y dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Qué pasa cuando una persona no se arrepiente de sus malos deseos, de sus malos pensamientos y de sus malas acciones? Termina haciendo que esa maldad crezca hasta que se convierta en iniquidad. La iniquidad es un grado mayor de maldad en el pecador. Dice, hasta que fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Dice que hubieron muchas contrataciones, que hubieron muchas acciones de Luzbel que lo terminaron por convertir en Satanás. ¿Qué significa Satanás? Adversario, oponente, destructor. ¿De quién? De Dios, de la obra de Dios. Fue lleno de iniquidad. Y te arrojé del monte de Dios, de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Notan el dolor de Dios al tener que aplicar justicia? Oh querubín protector. O sea, a Dios le duele tener que haberlo arrojado. A Dios le dolería haber arrojado de ese mismo lugar a Adán y a Eva. ¿Sí? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. De haber sido hermoso, se convirtió en espantoso, se convirtió en horroroso, se convirtió en algo temible después que era protector. ¿Por qué, si era alguien con quien debíamos sentirnos seguros, arropados, cobijados, protegidos, ahora si sentimos su presencia nos da miedo? Porque su maldad se volvió iniquidad y su protección se volvió destrucción, y su nombre de hermoso se volvió opositor, adversario, enemigo. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Cuándo para siempre dejará de ser? Al término de los 1000 años. Ustedes y yo, por lo que la Biblia enseña, sabemos que en la agenda de Dios viene una tribulación sobre el mundo de 7 años. Y terminando esta tribulación, viene un reino milenial de Cristo de 1000 años. Y terminando los 1000 años, el diablo volverá a ser desatado y engañará de nuevo a los que no recibieron el amor a la verdad. Fíjese usted la misericordia de Dios dentro de esos 1000 años en que no había diablo en la tierra y solamente había iglesia y Cristo. Y aún así, cuando se desata el diablo, otra vez muchos se alían con él y pretenden despojar a Dios de su reino, y es entonces cuando por siempre dejará de ser. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.